Hoy continuamos con el tema que hemos estado tocando durante esas últimas semanas. Hemos estado hablando sobre los dichos de Jesús. Hemos utilizado algunas de las palabras que Jesús comparte en los evangelios y que puedan traer bendición a nuestras vidas y cómo podemos aplicarlas a nuestro diario vivir. Hoy vamos a hablar sobre el tema: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, versículo 21 en adelante, al verso número 24, dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este momento es un momento que podemos encontrar narrado en algunos otros evangelios sobre el mismo acontecimiento. Otros evangelistas también comparten desde su perspectiva, pero a lo que nos vamos a enfocar es a lo que Jesús le dice a un padre que está desesperado, en medio de la angustia, en medio de todo ese dolor, de toda esa problemática con la que el padre había vivido por mucho tiempo. Jesús le da una palabra de alivio, una palabra de tranquilidad, una palabra que viene a traer al corazón de este padre esperanza. Y esa misma palabra que un día trajo alivio al corazón de este padre es la misma palabra que puede fortalecernos, que puede aliviarnos, que puede consolarnos aún en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. Porque Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que esa palabra que Cristo le da a este padre de familia, según Marcos capítulo 9, también a nosotros viene a traernos esperanza y tranquilidad en medio de nuestras dificultades. Si puedes creer, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Creer es la clave. Nosotros podemos, ver posible aquello que parece imposible. En nuestro parecer, en nuestra percepción, en nuestra forma de ver la vida, nos encontramos con tantas limitaciones. De pronto un camino se nos cierra, de pronto una situación se vuelve complicada, o las presiones y las cargas con las que estamos lidiando nos hacen desgastarnos tanto que decimos: es imposible, no podemos continuar. Pensamos que todo está perdido. Pensamos que, aleluya, el camino ya no nos da más para poder seguir hacia adelante. Pero Jesús le dice a este padre: cree. Porque cuando tú crees, dejas de alinearte a las circunstancias de la vida, dejas de estar caminando en el ritmo que la propia vida nos va marcando, y empezamos a caminar acordes a la voluntad del Señor. Comenzamos a alinearnos con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Parece imposible, sí. Parece complicado, quizás parece descabellado pensar que Dios pueda hacer algo aún de la nada. Pero Jesús vuelve a confirmar su palabra y nos dice: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y cuando hablo de creer, hermano, no estoy hablando de una vida positiva. No estoy diciéndole que tiene que vivir usted la vida con mucho optimismo, porque la fe no tiene que ver con optimismo. La fe no tiene que ver, aleluya, con vivir positivamente. La fe, aleluya, tiene una naturaleza divina, y es Jesús, y es a través de Él que nosotros podemos creer de esta manera. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, cuando Jesús llega a destiempo, en el parecer de ella, cuando Jesús llega fuera de lugar, y de pronto lo que Jesús pide está fuera de contexto, y entonces dice dónde le pusieron, y le indican el lugar donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Y cuando Cristo llega a ese lugar, en el versículo 39 del capítulo 11 del Evangelio según San Juan, Jesús le dice:
quiten la piedra, dice, ordenó Jesús. Y Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. Eso parecía descabellado, eso parecía fuera de lugar, no lo esperaban, era algo que ellos ni siquiera se imaginaban. La gente seguramente quedó atónita de lo que Jesús estaba pidiendo. Muevan la piedra, muevan esa piedra que está, aleluya, en aquella sepultura de Lázaro donde le han puesto. Y cuando Jesús les dice esto, Marta dice: Señor, es que ya el cuerpo debe estar oliendo mal. Pero Jesús dice en el verso 40: no te dije que si crees. Es cuando creemos. Mire, creer, amados hermanos, nos permite ver desde la posición de Dios. Empezamos a ver las cosas no como las vemos nosotros desde nuestra naturaleza, desde nuestra lógica, desde nuestra razón. Dejamos de ver las cosas desde esa posición para empezar a ver las cosas, aleluya, como Dios las ve. Y cuando Jesús vio una tumba, aleluya, donde había un cuerpo muerto, Jesús vio la oportunidad, aleluya, de dar vida, porque Él es el dueño y tiene autoridad de quitarla y volverla a dar, porque Él es Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya, es a través de la fe. La clave, aleluya, para ver posible lo imposible es que nosotros podamos creer. Amén. Que nosotros podamos creer. Muchas personas conocen este texto. Amén. Conocen ni siquiera todo el texto, conocen quizás esa parte que es la que nos impacta, ¿verdad? La que nos inspira, y quizás hasta hay un cuadro ahí, aleluya, con un hermoso portarretrato que dice: para Dios no hay nada imposible, al que cree todo le es posible. Y a veces queremos utilizar, aleluya, esta parte del texto como un amuleto para que nos vaya bien durante el día, y pensamos que esto es una fórmula para poder, aleluya, caminar tranquilos y con seguridad. Cuando Jesús dice cree, cuando Jesús le dice al padre de familia cree, Él está hablando, aleluya, de una fe que hace posible las cosas imposibles, porque creer hace que las cosas imposibles sucedan. ¿Alguien lo cree? Amén. Creer hace que las cosas imposibles sucedan. Pero mire, hay 2 pasos que nosotros tenemos que considerar que el padre de familia, este padre desesperado, dio para hacer posible lo imposible. Y yo quiero hablarle de 2 cosas. Primero, creer se trata de vencer nuestra propia humanidad. Cuando hablamos de creer, estamos hablando, amados hermanos, de enfrentar nuestra realidad como seres humanos. Aleluya, como seres humanos tenemos que enfrentar nuestra realidad, tenemos que enfrentar quiénes somos, tenemos que vencer esta naturaleza, aleluya, humana que se niega a creer, que se niega a confiar en Dios, que se niega, aleluya, a rendirse al Señor. Cuando el padre de familia está ahí esperando a la expectativa de que Jesús haga algo, Jesús le dice: ¿desde cuándo es que tu muchacho está así? Y entonces el padre responde: esto sucede, esto no comenzó ayer, esto no comenzó la semana pasada, esto no nos sorprendió, aleluya, en estos últimos días. No, es algo que viene sucediendo ya desde niño. Mi hijo está así desde muy pequeño, en una situación, una problemática que se había acarreado, se venía arrastrando ya de tiempo atrás. Pero el padre le dice: si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: cree. Y cuando Jesús le dice cree, el padre de familia, que quería ver resuelta la situación, dijo: creo. Amén. Esa fue su reacción. Esa fue su manera de reaccionar, ¿verdad? Y él dijo: creo. Si es necesario creer, yo lo hago. Pero ¿qué implica creer? ¿Qué es lo que implica creer? Y creer no implica solamente decirlo con los labios, o que suene más fuerte,
Usted porque dice tengo fe, eso no quiere decir que usted tenga una fe que haga posible las cosas imposibles. ¿Qué significa? ¿Qué implica creer? Jesús le dice creo y cree, y aquel hombre dice creo, pero note esto, cuando él dice creo en el verso 24 dice sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Yo quiero tomar esto y quiero decirlo de esta manera, ayúdame a superar mi naturaleza incrédula. ¿Sabe que la incredulidad tiene su raíz en la caída del hombre? Cuando el hombre pecó, trajo al corazón, aleluya, un distanciamiento con Dios y ese distanciamiento provocó una brecha entre Dios y el hombre. Y esa brecha dio como resultado una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, nuestra naturaleza carnal se niega. Nuestra naturaleza carnal no quiere. Nuestra naturaleza no quiere ceder el control a Dios. Nuestra naturaleza no quiere reconocer, aleluya, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios. Esta naturaleza es rebelde, aleluya, somos rebeldes por naturaleza, aleluya. ¿Por qué? Porque esa separación, ese distanciamiento que sucedió en el huerto del Edén, hermano, dio como resultado una naturaleza pecaminosa que cuando nos domina, nos incapacita para creer en Dios, y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Por eso aquel hombre dice, yo creo, pero ayúdame porque hay una lucha. Porque lucho, en mí hay una lucha constante, porque hay una naturaleza que se quiere rebelar, que no se quiere sujetar, que no quiere, aleluya, caminar en obediencia, que no quiere, aleluya, someterse a la autoridad de Dios. Cuando la naturaleza pecaminosa nos domina, cuando estamos siendo controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos creer como Jesús nos pide que nosotros creamos. Por eso creer se trata, hermanos, en primera instancia, esto implica que venzamos, aleluya, nuestra humanidad. Mire lo que dice el Salmo 14, versículo 1. Solo los necios, note esto, está hablando de aquellos que son dominados por la naturaleza de pecado. Amén. Aquellos que están siendo controlados por una naturaleza y una mentalidad pecaminosa. Dice, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Es decir, se niegan a creer, se niegan a aceptar, a dar por, aleluya, a creer con su corazón que Dios existe. Pero no solamente el salmista, y esto lo replica no solamente en el Salmo 14, el salmista David, sino también en otro salmo, no recuerdo si es el 57 o 58, donde el salmista también vuelve a decir estas mismas palabras. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Pero Jesús claramente expresó lo siguiente acerca de esa naturaleza que nos imposibilita a creer. Dice, el pecado del mundo, Juan 16 versículo 9, la Nueva Traducción Viviente, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. En eso consiste, aleluya, el pecado del mundo. La naturaleza pecaminosa, cuando domina nuestros pensamientos, cuando domina nuestras emociones, cuando captura nuestro ser, hermanos, cuando tiene el control de nuestras vidas, no nos permite depositar nuestra confianza en el Señor. Y por eso nos, aleluya, nos limita solamente, aleluya, el mundo natural. Solamente, aleluya, nos movemos en el mundo natural. Pero cuando el Señor nos invita a creer, nos está invitando a dar un paso más allá de lo natural, para ver cosas que ojos no han visto, para escuchar cosas que oídos no han escuchado, para empezar a alcanzar victorias que parecen lejanas. Tú y yo necesitamos comenzar a creer, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya, necesitamos creer. Aleluya, y esto implica que nosotros venzamos nuestra naturaleza humana. Mire, Jesús, aleluya, en otras ocasiones recriminó precisamente la dificultad de creer, no solamente en aquellos que estaban ahí curiosos,
curiosos o la gente que estaba por ahí viendo a ver si sucedía algo. A los mismos discípulos Jesús les amonestó. Y en esta ocasión, si usted leyó con cuidado el versículo 21, dice que Jesús le dijo: generación incrédula. Amén, incrédula, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Los amonestó, pero no fue la única ocasión. Si usted va a la Biblia, se encontrará que cuando Jesús está en medio de una tempestad, mientras él está durmiendo, los discípulos están gritando. ¿Por qué? Porque parece que la barca está por hundirse. Jesús dice que despertó y los encontró asustados. Y entonces les dijo: ¿por qué están asustados, hombres de poca fe? En Mateo capítulo 6 verso 30, Jesús les está hablando del cuidado que Dios tiene con las aves, que como Dios viste los lirios del campo. Y en ese entorno Jesús les dice a ellos: ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Y se acuerda de Pedro? Que cuando le dijo al Señor: soy yo, no tengan miedo. Cuando estaban navegando en una barca, Jesús apareció y pensaban que era un fantasma. La Biblia dice que Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Aleluya, caminando sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y aquel Pedro comenzó a caminar. Y mientras caminaba, dice que empezó a ver las olas. Aleluya, cómo se levantaban, el viento, cómo soplaba. Y empezó a tener miedo. Y entonces dice la Biblia que comenzó a hundirse. En el momento que comenzó a hundirse, Jesús se acerca, lo toma de su mano y le dice: aleluya, ¿qué pasó contigo, Pedro? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Los seres humanos luchamos con una naturaleza que se niega a creer, con una naturaleza que está continuamente debatiendo entre creer o no creer. Por eso aquel hombre necesitaba afirmar su fe. Por eso aquel padre que buscaba desesperadamente el auxilio, aleluya, la ayuda, porque él sabía que si Jesús no hacía algo en ese momento, la vida de su hijo podía perderse. Pero Jesús le dice y le da esperanza, como quiere dar esperanza a tu vida. En esta mañana el Señor dice: cree, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Qué son aquellos factores que nos están, aleluya, nos están complicando, nos están haciendo nuestro caminar de fe un poco más difícil? ¿Por qué nuestra naturaleza se niega a creer en Jesús como debemos de hacerlo? Sí, es cierto, tenemos un adversario. Nuestro enemigo, el diablo, está buscando, tratando de socavar constantemente nuestra fe, tratando de golpearnos para que nosotros no podamos caminar a través de la fe, porque él sabe lo que sucede cuando nosotros creemos. Él sabe, él quiere robarte la fe, él quiere destruir la fe, él quiere romper, aleluya, con todo concepto y pensamiento que está anclado en la fe en Cristo Jesús, porque él sabe que la fe, aleluya, hace cosas poderosas. A través de la fe podemos hacer posibles las cosas que parecen imposibles. Y entonces, pero además del diablo, además de nuestro adversario, ¿cuáles son aquellos factores que pueden estar limitando nuestro caminar de fe? Yo quiero enumerarlos, quiero mencionar 5 de ellos en esta mañana. Pudiera haber más, pero solamente quiero mencionar 5. Algunos de ellos son, en primer lugar, la duda. La duda nos mantiene en una sensación de incertidumbre y de total desconfianza. Una definición práctica de la duda es carecer de confianza. Una persona que duda carece de confianza o considera algo como improbable. Amén. Si usted va a la Biblia, se encontrará que en Génesis capítulo 3 es la primera expresión, aleluya, que encontramos en la Biblia de la duda. Y fue el momento en que Satanás se acerca a la mujer, a Eva, con un instrumento, y ese instrumento es precisamente para sembrar desconfianza, y ese instrumento es la duda. Sembró duda en el corazón de Eva, desconfianza en el mandato que Dios les había dado tanto a ella
como también a Adán. Y entonces le dijo: con que Dios ha dicho. Esas palabras fueron suficientes para sembrar duda en el corazón de esta mujer y consecuentemente también en el corazón de Adán. La duda que Satanás sembró en el corazón de ella, aleluya, la hizo de alguna manera, hermanos, cometer desobediencia junto con Adán, y de esta forma cayeron, aleluya, cayeron en desobediencia. Bueno, entonces necesitamos, si queremos nosotros ver posible lo que parece imposible, necesitamos vencer nuestras dudas. Necesitamos vencer las dudas. Mire, la raíz latina para duda es dubitaré. Y esta palabra significa o se traduce como vacilar. Así que una persona que está en duda está vacilando. Y esa palabra vacilar de pronto en el contexto de nosotros es como echar relajo, ¿no? Bueno, en algunas partes así se entiende, pero vacilar también es como titubear, como no estar seguro, estar desconfiado. Y usted no puede tomar decisiones certeras de esa manera, se va a equivocar. Amén. Va a cometer errores, va a cometer muchas faltas. Si usted vacila, usted no va a lograr, no va a dar en el objetivo, no va a alcanzar la meta. Por ello es necesario que creamos, y creer implica que nosotros venzamos nuestra humanidad con todas las dudas que ésta pudiera tener. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro. Una persona que duda, aleluya, no puede recibir lo que está pidiendo, porque para recibir lo que nosotros estamos pidiendo necesitamos creer con todo nuestro corazón. Si usted va al versículo 7 de ese primer capítulo de Santiago, se encontrará que la Biblia dice: esas personas no deberían, así lo dice la Nueva Traducción Viviente, no deberían de esperar nada del Señor. Una persona que duda no puede esperar nada de Dios. Entonces tenemos que vencer el factor de la duda. Segundo, hay otro factor, y es el factor del temor. El temor también, aleluya, nos aleja de una fe genuina, de una fe real, de una fe, aleluya, que hace posible lo imposible. Y es que en la descripción que se nos da de la fe del capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, encontramos que la fe es seguridad, que la fe es garantía. Amén, es una convicción absoluta. Amén. No hay ningún tipo de desconfianza. ¿Por qué? Porque la fe nos brinda garantía y nos brinda seguridad. Aun cuando yo no veo, aun cuando yo no percibo, aun cuando yo siento que todo lo que me rodea es contrario a lo que yo espero, la fe me da la seguridad de que Dios está trabajando aún en medio. Tras bambalinas, usted ve un show, y en el show usted ve a los personajes y ve la escenografía y ve las luces y ve todo lo que se transmite, lo que usted, lo que le proyectan a usted. Pero detrás de todo eso, hermanos, quizás hay cientos y cientos de personas trabajando, aleluya, para que todo ese show sea un éxito y sea una presentación exitosa. Hay momentos en que usted no ve, aleluya, pero Dios está trabajando tras bambalinas. Hay momentos en que usted ve la tormenta. Hay momentos en que usted ve cómo las olas se levantan. Hay momentos en que usted siente cómo el viento sopla. Aleluya, pero el Rey del universo sigue sentado en su trono. Y Él dice: yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Den un aplauso fuerte al Señor. El temor, aleluya, expresa una convicción débil, mientras que la fe nos hace presentar una convicción absoluta. El temor hace presentar una convicción débil. Cuando el temor se apodera de nuestras emociones, empezamos, aleluya, a caminar sin rumbo y sin seguridad. Por eso, si queremos ver las cosas posibles, necesitamos también vencer no solamente la duda, sino también vencer cualquiera de nuestros temores. ¿Se imagina usted que Abraham se hubiera quedado paralizado
Amén. Hubiera tenido temor en su corazón para subir al monte Moria como Dios lo había pedido y que llevara a su hijo Isaac para sacrificarlo. Imagínense que él hubiera tenido temor. Abraham no hubiera avanzado. Abraham se hubiera quedado. Abraham ni siquiera se hubiera despertado. Abraham ni siquiera hubiera preparado nada para poder salir. Pero ¿sabe qué? Abraham estaba seguro de una promesa. Abraham estaba seguro y tenía la convicción. Aleluya, yo no entiendo lo que está pasando. No sé por qué Dios me está pidiendo algo que puede ser contraproducente. Porque Él me dijo que me iba a bendecir con una generación, una descendencia tan vasta, tan grande, tan amplia. Aleluya, ¿cómo es posible que me pida a mi único hijo? Aleluya, ¿dónde está? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la razón? Aleluya, el monte Moria representaba su más grande temor, pero Abraham se levantó en fe, empezó a caminar en fe, ahuyentó el temor y llegó hasta el monte Moria. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que está en control de todas las cosas. Aleluya, el hijo le decía: papá, trajimos el fuego, trajimos esto, trajimos todo, pero nos faltó el cordero para el sacrificio. Pero la convicción de Abraham era tan grande que él dijo: no te preocupes, hijo, que Dios se ha de proveer, aleluya, del animal para el sacrificio. A lo mejor todo lo que tú ves es incierto, lo que tú ves te asusta, lo que tú ves, aleluya, te intimida, pero cuando caminas en fe, ahuyentas todo tipo de temor. Cree solamente, suelta el temor y aférrate a la fe, porque la fe, aleluya, y el temor no pueden coexistir, no pueden cohabitar, no pueden estar en un mismo lugar. Usted no puede decir: tengo fe, pero estoy lleno de miedo. No. Amén. No es así. La fe y el temor no pueden, aleluya, estar en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Aleluya, la fe expresa valor porque nuestra confianza está en el Señor. Y mire, no es casualidad, no es por accidente que cuando usted va a la Biblia encuentra 365 veces en la Biblia un no temas. 365 veces en la Biblia aparece no temas. Y es que Dios está comprometido, aleluya, a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien lo cree? Le da un aplauso al Señor. No temas. Él sabe que somos susceptibles al temor, pero Él dice en Isaías 41 verso 10: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Tercer factor, la incredulidad, la duda, aleluya, el temor. Pero también la incredulidad, aleluya, es un factor que bloquea el que nosotros podamos creer, bloquea los milagros. La Biblia dice en Marcos capítulo 6 versículo número 5, la Nueva Traducción Viviente dice: y debido, literalmente así lo escribe la Nueva Traducción Viviente, y debido a la incredulidad Jesús no pudo hacer milagros. Debido a la incredulidad de la gente, en ese lugar Jesús hizo muchos milagros, pero específicamente en ese lugar no le fue posible hacer milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de las personas. La incredulidad bloquea, aleluya, la obra milagrosa en nuestras vidas. Por eso el Señor le dice a este padre: lo que necesitas es creer. Lo que tú necesitas es vencer las dudas. Lo que tú necesitas es vencer, aleluya, tu temor. Lo que tú necesitas es enfrentar la incredulidad, vencer la incredulidad. Porque la incredulidad lo que hace es bloquear. Así como esa piedra bloqueaba el acceso al cuerpo de Lázaro en aquella tumba, por lo que Cristo dijo: quiten la piedra. Oiga, a veces el Señor nos está diciendo: hay que quitar estas cosas que te bloquean. Hay cosas en nuestra vida, quizás en nuestros hogares, que pueden estar siendo una piedra, hermanos, que no permite que Dios obre en nuestra vida. No porque Dios no tenga poder, porque de Él es todo el poder. ¿Alguien dice amén?
De Dios es todo el poder. Pero a veces nosotros tenemos una piedra tan grande de temor, una piedra tan grande, aleluya, de dudas, una piedra tan grande de incredulidad. Y el Señor dice, hay que quitar esa piedra. Si queremos ver posible lo imposible, necesitamos creer y tenemos que vencer nuestra humanidad. Jesús no pudo hacer milagros ahí porque había incredulidad. De hecho, el versículo 6, si usted sigue leyendo Marcos capítulo número 6, en el versículo 6 la Biblia dice que Cristo quedó asombrado por la incredulidad de ellos. No solamente dijo aquí no se pueden hacer milagros, sino que se asombró. Y vaya que había tenido experiencias con personas, hermanos, ahí entre sus giras evangelísticas. Se encontraba con personas que estaban ahí manifestando ciertas características de incredulidad. Pero cuando Jesús llega ahí a ese lugar, la Biblia dice que se asombró por la incredulidad que había en ellos. Mientras haya incredulidad, hermano, los milagros no pueden ocurrir. ¿Se acuerda cuando Cristo llegó a la casa de Jairo? Desesperadamente los va a buscar Jairo y le dijo, mi hija se me está muriendo, tiene 12 años y está en casa. Jesús va con él. Aleluya. Y cuando llegan a la casa de Jairo, la gente está llorando porque la niña había muerto. Y entonces, aleluya, cuando Jesús llega y ve todo ese ambiente de dolor y de tristeza, Jesús da una palabra como para motivar sus corazones y les dice, no está muerta, solo duerme. Algo percibió Jesús en el ambiente cuando dijo eso. ¿Por qué? Porque les dijo, váyanse, salgan, déjennos solos. Seguramente había un ambiente de incredulidad en las personas ante las palabras de Jesús. Y entonces Jesús les dijo, es necesario que se vayan porque si queremos ver algo, necesitamos creer. Si tú quieres ver algo en tu hogar, si tú quieres ver cambios en tu vida, si tú quieres que Dios obre en alguna área, aleluya, de tu vida, tú necesitas creer. Tienes que vencer esa humanidad incrédula, esa naturaleza, aleluya, que te está llevando a la duda, al temor y a la incredulidad. Y entonces la Biblia dice que cuando se fueron todos, Jesús entonces se dirigió, solamente quedaron los padres, solamente quedaron algunos de sus discípulos que acompañaban al Señor en ese momento. Y entonces cuando ellos estuvieron ahí solos en aquel lugar, ante el cuerpo inerte de aquella niña, aleluya, que yacía ahí dormida, Jesús le dice a la niña, levántate, ponte de pie. Y cuando aquel cuerpo inerte escuchó la voz de Jesús, aquella niña se levantó en el momento, en el instante, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. Cree solamente, tenemos que creer, pero creer tiene que ver con vencer nuestra humanidad. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Un cuarto factor es la ignorancia. La ignorancia también nos impide caminar por ese camino de la fe. Una persona, aleluya, que ignora esta falta de conocimiento y comprensión de lo que Dios dice, pero también de lo que Dios quiere hacer. A veces no tenemos comprensión de lo que Dios quiere hacer con nuestro hogar, lo que Dios puede hacer con nuestro matrimonio, y colgamos la toalla o tiramos la toalla, colgamos los guantes, le damos la espalda a las posibilidades que Dios quiere generar en nuestras vidas. Vemos todo imposible y entonces damos marcha atrás y nos dejamos vencer. ¿Por qué? Porque hemos ignorado lo que Dios puede hacer en nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. La ignorancia es la falta de conocimiento y comprensión. De hecho, aleluya, la Biblia dice en Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 22-29, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, la ignorancia no nos permite creer y dar pasos de fe.
Estamos retrocediendo, no estamos avanzando, no estamos caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque ignoramos, aleluya, desconocemos totalmente lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros. Dios puede darte la solución que tú necesitas. Esa respuesta que tanto has buscado, Dios te la puede dar en esta mañana. ¿Alguien lo cree? Yo lo creo. Amén. Dios lo puede hacer en esta mañana. Dios puede traer respuesta. Dios puede traer solución. Dios puede arreglar las cosas, aleluya, que se han complicado en tu vida. Pero el Señor vuelve a decir, tienes que creer. Y creer, hermanos, es, aleluya, alejarnos de la ignorancia y empezar a llenarnos de la palabra del Señor. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que ser libres de la ignorancia. Aleluya, el enemigo no quiere que tú conozcas, porque él sabe que lo que Dios te puede dar, aleluya, es poderoso para crear cosas inimaginables, cosas que ni siquiera tú te imaginas. La Biblia así lo dice en su palabra, porque Dios puede hacer cosas, aleluya, que ni siquiera nosotros podemos pensar, que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Aleluya, Dios lo puede hacer, porque para él no hay nada imposible. La mujer de flujo de sangre, aleluya, no vino a Jesús, aleluya, hasta que oyó hablar de él, hasta que conoció, hasta que alguien le hizo saber, aleluya, que había, aleluya, había un hombre que estaba predicando, un hombre que estaba sanando, un hombre que daba consuelo, un hombre que hacía milagros. Cuando ella conoció todo eso, la Biblia dice que entonces, verso 27 de Marcos capítulo 5, cuando ella oyó hablar de Jesús, no fue antes. La ignorancia nos tiene ahí. La ignorancia, a veces estamos en la iglesia, pero estamos ignorando. Hemos dejado de escuchar, hemos dejado de atender lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, y nos estamos perdiendo la oportunidad de ver posible aquellas cosas que parecen imposibles. Y nos hemos acostumbrado a lidiar con lo imposible, y nos hemos acostumbrado a convivir con lo imposible, y nos hemos acostumbrado, aleluya, a sobrellevar la situación, porque esa situación parece imposible. Ahí estaba la mujer por 12 años, aleluya, batallando con lo mismo, y le decían, esto te va a ayudar, esto, mira, tienes que dar esto y pagas esto y aquello, y dice que le sacaron todo el dinero y no había aprovechado en nada. Antes le iba peor e ignoraba lo que Dios podía hacer. Pero un día alguien le dijo, hay un hombre llamado Jesús, él es el Hijo de Dios, él es el Mesías prometido, él puede dar solución a tu vida. Y entonces, cuando ella oyó esa palabra, entró en su corazón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces aquella mujer dijo, si tocare tan solamente su manto, yo voy a recibir mi milagro. Todo lo que tienes que hacer es creer. Cree solamente, porque para el que cree, todas las cosas, aleluya, todas las cosas. Usted tiene que saber que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Usted tiene que saber que Dios contesta cada una de nuestras oraciones. ¿Alguien dice amén? Usted tiene que saber, aleluya, que Dios siempre quiere darle lo mejor para su vida. Usted tiene que saber que Dios lo quiere ayudar a sobrellevar cada una de las cargas con las que está lidiando ahora mismo. Usted tiene que saber que Dios es su consuelo en tiempos de dificultad, que Él está en control en las pruebas y en las tentaciones, que Él y en Él está la sabiduría que necesitamos. Usted tiene que saber que Dios le da el descanso a su alma. Usted tiene que saber que Dios le ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted tiene que saber que Dios es fiel a cada una de sus promesas. No podemos ignorar, porque nos podemos perder la oportunidad de ver un milagro. Pero hay un quinto factor que impide que nosotros podamos creer, y ese factor es la razón. La razón, la lógica. Dios nos puso la razón, amén. Dios puso la razón, y la razón nos ayuda de muchas maneras.
podemos analizar, podemos evaluar, podemos tomar decisiones, amén, y todo ello, pero la verdad es que la razón está limitada a lo natural. La razón está limitada a lo natural. Y la razón no puede no tiene forma de actuar más allá de su campo, que es lo natural. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si nos dejáramos llevar por lo que vemos, no estaríamos donde estamos. Pero gracias a que hemos creído, podemos vivir, aleluya, una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Sabe que lo que vemos nos tiene el poder de limitarnos? Tiene el poder, aleluya, de pronto hasta amedrentarnos. El salmista nos da un testimonio en el Salmo 118, versículo 10 en adelante. Dice, voy a leer algunos de los versículos. El verso 10 dice, aunque me rodearon naciones hostiles. El verso 11 dice, me rodearon y me atacaron. El verso 12 dice, me rodearon como un enjambre de abejas. Se enardecieron contra mí como el fuego. Dice también el verso 13, mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme. La situación no era nada favorable. Dice, por donde quiera se han levantado en mi contra. Pero ¿sabe qué? Él estaba seguro de algo. En el verso número 14, el Señor es mi fuerza y mi canción y me ha dado la victoria. Eso es creer. Hay momentos que la razón, hermanos, aleluya, porque la razón se alimenta de lo que vemos. La razón se alimenta de lo que escuchamos. Aleluya. Y entonces hay momentos en que la razón no nos permite avanzar. Hay momentos en que la razón, escuche esto, no tiene la razón. Hay momentos en que usted no necesita la razón para actuar. Lo que usted necesita es creer. Lo que usted necesita es depositar su fe en el Señor. Y cuando usted deposita, mire, los médicos pueden estar leyendo un diagnóstico verídico y le están diciendo, ¿sabe qué, señor, señora? Todo lo que le quedan a usted es un año de vida. Él tiene la razón de acuerdo al diagnóstico que está leyendo. Amén. Pero hay una fe, aleluya, que te hace ver las cosas que no son como si fueran. Alguien está aquí esta mañana. Hay una fe que nos ayuda a sobrellevar situaciones en este mundo, hermanos, que por medio de la razón y la lógica no pudiéramos superarlo. Mire, nosotros estábamos en nuestros primeros años de matrimonio y teníamos nuestro ministerio empezaba a sentar bases y de pronto batallábamos mucho con las finanzas. Teníamos poquitas entradas y era muy poco lo que entraba en el ministerio y mi esposa hacía números. Yo nunca he sido muy bueno para los números, pero mi esposa hacía los números y entonces me decía, no es posible, mira cuánto necesitamos para vivir y cuánto estamos recibiendo, lo que está entrando, no hay manera de que nosotros podamos estarla haciendo de esta forma. Y yo empezaba a decirle, ¿se pagó el bill del agua? Sí. ¿Se pagó la luz? Sí. ¿Tenemos comida? Sí. Esto sí. Entonces, ¿de qué te preocupas? Hay momentos que la razón no te da los números, pero cuando caminamos por medio de la fe, la Biblia dice que la fe, aleluya, mueve montañas y la fe nos ayuda a ver posible las cosas que parecen imposibles. Aleluya, Dios nos invita a creer. ¿Sabe qué? El salmista se miraba, de pronto le decían, ¿sabes qué, David? No salgas porque donde salgas te están esperando. Pero ¿sabe qué dice el verso 17? No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor conmigo. Eso es fe. Creer que Dios hace posible las cosas que parecen imposibles. Número 2, ya para terminar. Creer se trata de descargar toda nuestra confianza en Dios. Eso es fe. Creer, amados hermanos, cuando Jesús dice al Padre, cree, le está diciendo, descarga toda tu confianza en el Señor. Usted no ha creído si usted no está descansando. Usted no ha creído como debe. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted no ha creído como debe si vive preocupado, si vive angustiado,
usted no ha creído como debe. Este padre estaba así. Este padre estaba desesperado. Este padre, ¿cuándo se acabó la angustia? Cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo: cree solamente, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. La verdadera fe es aquella que trae descanso a nuestra alma. La verdadera fe es aquella que mitiga nuestras preocupaciones. Amén. Que acaba con nuestras angustias. Amén. Que silencia nuestra desesperación. Esa es la verdadera fe. Jesús no obró en la vida de este muchacho hasta que el padre de este muchacho se rindió. Creo, le dijo. En otras palabras, dijo: me rindo. Porque lo he intentado, porque lo he buscado, porque me he esforzado, porque, aleluya, he buscado tantas formas de darle solución a la situación de mi hijo, pero ya no puedo, no pude lograrlo. Pero cuando Jesús le dijo: se trata de fe, se trata de creer. Tu milagro no está en las manos, aleluya, de los discípulos. Tu milagro no está en lo que los escribas puedan hacer contigo. Mire, la raíz latina de creer, raíz latina de creer, hermanos, aleluya, se traduce, aleluya, como poner en. ¿Sí? Cuando uno pone algo sobre, uno puede ir cargando tantas cosas. A menudo cuando mi esposa me dice: hay que descargar la camioneta porque traigo todo el mandado en la camioneta, baja los asientos y ahí viene todo el mandado. Amén. Y se ven las bolsas interminables. Y yo, como soy tan desesperado, yo trato de agarrar, y yo sé que no soy el único, trato de agarrar todas las bolsas, hermanos, así, voy así, mire, y hasta con los dientes, ¿verdad? Con los párpados, con este lado. No me crees, Joy. No, no es cierto. Ahí voy. Pero ahí voy con todos los dedos así volteados, hermano. Pero con todas las bolsas posibles, porque quiero dar las menos vueltas posibles. Lo que quiero es vaciar esa camioneta lo más pronto posible. Y entonces ahí voy cargando. Y hay momentos en que parece que no la voy a hacer porque es tan pesada, porque es tan complicada. Si todo lo que estoy pensando es llegar hasta la barrita de la cocina para lograr depositarlas ahí. Y cuando las deposito ahí, hermanos, mis muñecas, mi antebrazo, mis brazos descansan. Eso es la fe. Mientras usted siga cargando las bolsas en su corazón, mientras usted siga cargando, aleluya, sus penas, sus dificultades en sus pensamientos, usted no va a encontrar descanso. Pero la fe tiene la capacidad de darnos paz, de darnos tranquilidad. Y cuando tú pones en Jesús, porque la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús es como esa barrita que, aleluya, viene a descansar, viene a darme esa seguridad. Ya no tengo que cargar más. Y entonces yo pongo en Él todas mis necesidades, en Él todas mis dolencias, en Él todas mis complicaciones, en Él todas mis cargas. Se encuentra, aleluya, mi alma el descanso necesario, porque para Él, mientras que lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas le son posibles. El Señor quiere que descansemos. Por eso le dice a este padre de familia y nos dice a nosotros en esta mañana, esta tarde: cree. ¿Quieres descansar? Cree. ¿Quieres encontrar solución a tus problemas, a tus dificultades con las que has estado lidiando en estos días? Tienes que creer. Pero qué difícil es que nosotros podamos rendirnos. Nuestra humanidad lucha. Este hombre dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Yo he platicado en otras ocasiones una historia de a una persona que le gustaba mucho escalar las montañas. Esta persona era muy hábil en lo que hacía. Resulta que llegaron a un lugar donde iban a escalar y él quería superar a todos, y él quería encontrar un récord, subir esa montaña en el tiempo menos probable. Y entonces
siempre es recomendable que cuando haces este tipo de deporte vayas en grupo. Y aquella persona iba con un grupo y todo parecía bien, cuando de repente el clima empezó a cambiar y era un poco arriesgado seguir adelante, y entonces empezaron a decirse: tenemos que acampar, tenemos que quedarnos aquí, no podemos seguir. Pero aquel hombre decía: no, tenemos que continuar, tenemos que llegar a la cima, no podemos detenernos. Le dijeron: es que es muy arriesgado, podemos meternos en un peligro y no es bueno que sigamos así. Pero el hombre dijo: si ustedes no quieren ir, yo voy a ir. Y él terminó siguiendo la travesía, siguió escalando. El clima era contrario, la noche empezó a caer, y cuando menos se dio cuenta, hermanos, dio un mal paso y cayó al vacío. Él iba con todo el arnés y traía una soga, que cuando la soga terminó de aflojarse, hermanos, dio un tirón y le sostuvo para no caer al vacío. Y quedó colgado, sin poder ver a ninguna parte. Quedó completamente en unas densas tinieblas. No miraba, no podía ver nada a su alrededor. Estaba suspendido, aleluya, con esa soga colgando en aquel vacío, aleluya, sin saber qué podía hacer. No podía ver nada. Aquel hombre había escuchado de Dios, pero no era un hombre devoto para Dios, de Dios. Pero en ese momento empezó a clamar y le empezó a decir al Señor: Señor, si realmente tú existes, si realmente tú existes, yo te pido que me ayudes. Sácame de esto, y si lo haces, yo te voy a servir toda mi vida. Y empezó a comprometerse y a hacer votos con Dios. Inesperadamente, algo que él nunca había imaginado, escuchó una voz audible en aquella oscuridad, colgado con aquella soga, que le dijo: agarra el cuchillo que tienes en tu bolsillo y corta la soga. Él estaba sujetado y aferrado a aquella soga. Pero entonces, cuando escuchó eso, dijo: no, esto no es posible. ¿Cómo que yo escucho una voz? ¿Quién me está hablando? No puede ser Dios. Dios no puede hablar de esa manera. Y entonces aquella voz volvió a replicar: toma el cuchillo de tu bolsillo, corta la soga. Si realmente crees en mí, si realmente confías en mí, si realmente quieres que yo te ayude, corta la soga con el cuchillo que traes en su bolsillo. Se negó, y cuando menos se dio cuenta, hermanos, el tiempo pasó. En la mañana los socorristas se sorprendieron ver a un cuerpo, porque el hombre murió. Se sorprendieron ver a un cuerpo colgado en una soga tan cerquita de una piedra. Cuando nada vemos, cuando nada entendemos, cuando nada es seguro en nuestro entorno, todo lo que necesitamos es creer, porque lo que tú no ves, Él sí lo ve. Lo que tú no entiendes, Él sí lo entiende. Lo que parece imposible para nosotros, para nuestro Dios, no lo es. ¿Alguien lo cree en esta tarde? ¿Puede ponerse de pie? ¿Puede ponerse de pie conmigo en esta hora? Yo creo que Dios hace cosas posibles a través de la fe. Él hace posible lo que parece imposible. Pero mire, ya para concluir, si usted leyó con atención, cuando aquel hombre se acercó a Jesús, las palabras de este padre de familia fueron las siguientes: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Escuchó bien? Note lo que dijo: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo reaccionó Jesús? Jesús reaccionó cambiando la pregunta, porque no se trata si Él puede, porque Él siempre puede. Se trata si nosotros podemos creer. Eso es lo que realmente tenemos que ver para ver las cosas imposibles posibles. Necesitamos desarrollar esa clase de fe.
Necesitamos creer, necesitamos vencer nuestra humanidad, necesitamos creer y depositar toda nuestra fe, descargar nuestra fe, nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo ahora mismo, no sé en qué área de su vida usted necesita que Dios haga algo, pero en esta mañana, esta tarde, el Señor puede obrar. Y el Señor todo lo que pide es que podamos creer.